Esta noche vamos a estar estudiando Isaías 44, desde el versículo 6 hasta el verso 23, y el tema yo le he titulado Vuélvete a mí, porque yo te redimí, tomado obviamente de la misma sección del pasaje que vamos a estar estudiando. Desde el capítulo 40 empezó lo que se conoce como el libro de consolación en el libro del profeta Isaías, y de alguna manera Dios da esa orden de consolar a través de tres voces, mostrando que Él es el que da fuerza al cansado, que Él es el que controla la historia. Hay varios no temas en todo el recorrido del avance del libro. También hay una exposición de los falsos dioses y una evidencia de que solo Él es Dios, solo Él gobierna la historia, solo Él puede predecir el futuro, y por cuanto Él puede controlar el futuro, es confiable el hecho de que Él traerá justicia a las naciones y de que el mundo se regocijará en la victoria del Señor. Luego se enfoca un poco más en la redención que Dios ha traído a Israel y muestra cómo Dios lo ha disciplinado a través de las conquistas y de levantamiento de otras naciones como Asiria, como Babilonia. Sin embargo, Israel tiene un problema de que no ha comprendido todavía totalmente el trato de Dios, y por eso Dios le sigue hablando a través del profeta. Pero hay un anuncio claro: a pesar de la ceguera y de la terquedad de Israel, Dios traerá un segundo éxodo. Dios volverá a redimir de una manera gloriosa a su pueblo, similar pero mejor a como lo hizo en Egipto. Pero el pueblo sigue luchando con pecado, pero Dios acaba de prometer en los versículos anteriores al pasaje de hoy que Él perdonará, borrará sus rebeliones, olvidará su pecado y derramará de su espíritu y traerá una nueva vida al pueblo. Un nuevo pueblo, de hecho, se levantará con un compromiso y con una pertenencia al Señor diferente al Israel de hoy. Y de alguna manera nosotros también esperamos eso, algo nuevo que Dios sigue haciendo, que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas. El pasaje de hoy, de alguna manera vamos a ver tres secciones, pero las primeras dos secciones muestran un contraste muy claro, un contraste entre la iniciativa divina, como Dios toma la iniciativa buscando tranquilizar a su pueblo y llamándole una vez más a no temer, pero también esto se contrasta con una iniciativa humana. El ser humano tiene mucha iniciativa, pero una de sus mayores iniciativas es crear ídolos. Entonces, en esa iniciativa humana, el idólatra se ocupa haciendo su ídolo, pero al final no obtiene ningún resultado. Y luego hay una palabra final de Dios en el pasaje que vamos a estar estudiando. Empecemos aquí leyendo Isaías 44 del 6 al 8, un pasaje donde Dios empieza recordándonos quién es Él. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo, que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que es que les anuncien las cosas venideras y lo vea acontecer. No tiemblen ni teman, no se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Miren, hermanos, es tan importante llenar nuestra mente y nuestro corazón de la realidad del Dios tan grande que tenemos, porque el enemigo está buscando alumbrarnos, engañarnos con imágenes de lo que nos puede parecer atractivo, bello, llamativo, sean viajes, sean casas, sea dinero, sean posiciones, sean esto. Y a veces eso nos distrae y nos olvidamos y dejamos de poner nuestro enfoque y nuestra atención en quién es nuestro Dios. Entonces, en medio de la circunstancia que está viviendo Israel, Dios empieza recordándoles quién es Él. Vamos a ver en detalle cada uno de estos versículos. En el verso 6, lo primero que les dice es: yo soy el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. Dicho de otras maneras, yo soy el único Dios. Hermanos, Rey y Redentor nos hablan de la relación personal que Dios tiene por su pueblo. De hecho, un pasaje en el contexto anterior
En Isaías 43, del 14 al 15, Dios usa estos términos para abrir y para cerrar una palabra. Y la palabra es, así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel, por su causa envía a Babilonia, hice descender como fugitivos a todos ellos, es decir, a los caldeos, en las naves en las cuales se gloriaban. Yo soy el Señor, su Santo, el Creador de Israel, su Rey. ¿Qué está diciendo? Yo destruiré a sus enemigos. Yo castigaré a los que los han oprimido. Yo los levanté a ellos para corregirlos a ustedes porque los amaba y necesitaba hacerlos volver a mí, pero después trataré con ellos. De alguna manera, el Redentor es ese que está cuidando de nuestras necesidades, y el Rey no solamente es el que gobierna a su pueblo, es el que cuida y protege a su pueblo. David fue uno de los mejores reyes de Israel. ¿Por qué? Porque protegió al pueblo de Israel de sus enemigos, siendo un gran guerrero y matando hasta 10,000. No era solamente un tema de gobernar, era un tema de cuidar, era un tema de proteger, era un tema de salir a la batalla contra los enemigos para defender al pueblo. El Redentor es también Booz, es el mejor ejemplo de Redentor, con Ruth, que está dispuesto a cuidar de sus necesidades, a tomarla como esposa, a cuidar de su descendencia, a cuidar de su herencia. O sea, es alguien que está tomando cuidado de las necesidades de aquel a quien está redimiendo. Rey es alguien que está tomando la responsabilidad de proteger a aquel sobre quien está gobernando. Ese es nuestro Dios, y necesitamos recordar que Dios, como Cristo nos dijo, es nuestro Padre. Y así como cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Pero también es nuestro Rey, así como nos protege, nos advierte sobre el pecado para protegernos, y por eso debemos obedecerle. Obviamente hay un llamado a obedecerle en su función de Rey, pero ¿por qué? Porque la palabra que Él nos da es para nuestro cuidado y protección. Pero luego dice el Señor de los ejércitos, y de alguna manera ese término es otra forma de decir que Él es el Todopoderoso, que nadie tiene tanto poder militar, por relacionar la palabra ejército, como Él con las legiones de ángeles que están a su servicio. Luego se presenta como el primero y el último. Y lo que está diciendo con decir el primero es que Él no obtiene su poder de ninguna parte. Él crea todo, Él da origen y principio a todo. Y lo que está diciendo como el último es que Él también tiene el final de la historia. Él permanece como supremo al final. Lo que Él dice que se quedará, y lo que Él dice que será destruido, será destruido. Él tiene la última palabra. Todo viene de Él, es hecho por Él, y todo es para darle gloria a Él, para darle placer a Él, para que Él cumpla el plan que ha querido. Él está en control de toda la historia. Nada se sale de su diseño ni de su propósito. Y Él vuelve a decir, fuera de mí no hay Dios. ¿Qué está diciendo? Que Él es el único Dios. Y necesitamos recordar eso. Él es el único Dios. Luego en el verso 7, Él se presenta como el Dios incomparable. Él dice, ¿quién es como yo? ¿Quién puede predecir? ¿Quién estableció a un pueblo antiguo? Lo predijo de antes y lo ha cuidado. ¿Quién puede anunciar el futuro y lo que va a suceder? Nadie. Nadie tiene el control de la historia que Dios tiene. No hay la historia de ningún Dios, de ninguna religión, donde los dioses tengan cuidado con su pueblo, donde los dioses anuncian el futuro y lo cumplan. Eso no existe. Hay muchos falsos dioses, sí, pero el único que ha tenido verdaderos profetas, que ha anunciado desde Abraham lo que iba a pasar con Israel, y a través de los profetas lo que iba a pasar con el pueblo, y tal como Él ha anunciado, se ha cumplido, es Dios. Él es el único. Isaías 41:4 vuelve en la misma idea y dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones del principio? En el contexto debemos recordar que Isaías 41 está hablando también de cómo Él tiene el control de la historia, de cómo Él levantó a Siria, a Babilonia, y va a levantar a Medo-Persia. Yo, el Señor, yo soy el primero, yo doy origen a los acontecimientos, y con los postreros soy. Está hablando del control, que Él
Él tiene la historia. Pero algo interesante es que se menciona que Él estableció a su pueblo antiguo. Y obviamente el pueblo que Él estableció aquí en el contexto está hablando del pueblo de Israel, porque no hay ninguna otra nación que tenga la historia de redención que tiene el pueblo de Israel. Las naciones se crearon obviamente por asociación, por tribus, por familias que fueron generando poder, que fueron usando sus habilidades, sus conocimientos, pero los dioses vinieron después. En el caso de Israel fue diferente. Dios estuvo primero y Dios le dio origen a ese pueblo. Segunda de Samuel 7:23 dice: ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir como tu pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para sí de Egipto, de naciones y de sus dioses? Dios peleó y derribó los dioses de Egipto a través de las 10 plagas. Y Dios libró a Israel no solamente de Egipto, sino de otras naciones que fueron apareciendo en su camino, de Og y de Basán, de muchas, de Jericó, de todas esas naciones que habitaban toda la tierra de Canaán. Solo Dios tuvo ese cuidado de ir delante de su pueblo, como dice la Escritura en Deuteronomio y como el salmista lo recuerda. No hay ninguna otra nación. Solo nosotros como pueblo de Dios tenemos ese privilegio de tener una relación tan cercana y tan profunda con Dios, que no solamente es todopoderoso, sino que también controla la historia. Y en el verso 8 él dice: no tiemblen ni teman, presentándose como consolador. Yo proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo, presentándose como el Dios que revela los acontecimientos futuros y los propósitos para su pueblo. No hay más Dios como yo, enfatizando y repitiendo la idea de que es el único Dios. No hay roca, no hay otra roca, ni una sola, mostrándose que Él es el único que puede dar la estabilidad que su pueblo necesita, la seguridad que su pueblo necesita. El punto aquí de estos versículos es la seguridad que nos provee a nosotros el conocer, el recordar, el reconocer la grandeza y el carácter de nuestro Dios. Cuando dice aquí: no tiemblen ni teman, encontramos desde el capítulo 40 el octavo llamado a no temer. Hay un no temas en el 49, otro no temas en el 41, 10, 13, 14, en el 43, 1, en el 43, 5, en el 42, en el 44, 2, y aquí en el 44, 8 encontramos un octavo no teman. Y luego dice: yo ya les dije lo que tengo planeado hacer. ¿Y qué es lo que Dios ha anunciado? El anuncio más reciente es su propósito de borrar las rebeliones de su pueblo y de derramar su espíritu y de hacer una nueva creación. Él ha dicho que lo hará y lo hará. Y luego cuando dice: no hay otra roca, tenemos que reconocer que en la Escritura la roca es un símbolo de refugio, de confiabilidad, de integridad, de inmutabilidad y de realidad en oposición a la fantasía. Vamos a ver que este anuncio y quién Él es se va a contrastar con los falsos dioses que son de fantasía, que son falsos, que no dan verdadero refugio, que no son confiables, que no son inmutables. Solo Dios nos da seguridad verdadera, como roca firme, como alguien que no cambia, como alguien que no se mueve, como alguien ante quien nos podemos refugiar. Luego va a seguir del 9 al 20 una sección donde se va a tocar el tema de los idólatras y sus falsos dioses. Vamos a ir leyéndolo por secciones, pero el punto es, de alguna manera, lo que el pasaje va a decir es que los formadores de ídolos son vanidad, que los ídolos fueron hechos por hombres y son tan frágiles como los mismos hombres, que no pasan de ser algo material, ni pueden volverse espiritual, ni saciar las necesidades espirituales de los que los adoran, y que no pueden, y que los idólatras no pueden ver ni entender que lo que adoran es una mentira. Hermanos, detrás de esto está la enseñanza de que no habrían ídolos si los idólatras no los habrían creado. Los ídolos son producto de la imaginación humana, de la búsqueda humana por seguridad. La idolatría no solo es hacer a Dios, sino también es hacer a Dios lo que uno quiere que sea. Es decidir que esto me va a dar valor, me va a dar propósito, me va a dar seguridad. La idolatría muestra esa necesidad humana de lo divino, de lo trascendente, y cómo el humano se dedica a crear medios para obtener seguridad en la vida. También se enfatiza la iniciativa humana y lo absurdo
de lo divino. Leamos aquí Isaías 44, 9 y 10. Todos los que dan forma a un ídolo son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Miren, lo primero que le está diciendo es, obviamente, el mensaje es claro. Los idólatras son nada. Y lo que hacen, los ídolos que fabrican, de nada sirven. Lo hacen creyendo que van a obtener una ganancia, un provecho, pero no se dan cuenta que no van a obtener ninguna ganancia, ningún provecho. Hermanos, cuando dice todos los que han formado un ídolo son nada, la palabra nada en el hebreo se traduce como algo sin sentido, sin propósito verdadero, como algo también sin provecho. Es la misma palabra de vacuidad, vanidad, vacío, futilidad. Son algo que en realidad no tiene sentido. Luego dice, y de nada sirven, es la misma palabra, no tienen verdadera utilidad, no tienen verdadero provecho. Aquí vemos hombres haciendo grandes ídolos, pero de nada, solo están perdiendo su tiempo, solo están esforzándose por nada. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. Que está diciendo que sus testigos no tienen ni credibilidad como testigos, porque no entienden, están nublados. Sin embargo, ¿por qué lo están haciendo? Porque creen que tendrán ganancia o provecho al hacerlos, pero en realidad no van a tener ningún provecho. Hermanos, todo lo que la Biblia llama idolatría no nos beneficia en nada. Más adelante vamos a ver un poco lo que sobre todo el Nuevo Testamento no, llama idolatría. Pero sigamos con este pasaje. Leamos ahora del 11 al 13. Ciertamente todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son los hombres, que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean aún avergonzados. El herrero hace a un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre, flaquea sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en su casa. Vean aquí, yo señalé como las ideas claves. Los artífices de ídolos son solo hombres, o sea, no son trascendentes. ¿Y quién es un hombre? Alguien que usa su esfuerzo, su inteligencia, su habilidad. Sí, el hombre es un ser dotado de gran habilidad artística. Aquí vemos al herrero, dotado de poder hacer, sin embargo, con necesidades. Si entre hambre, flaquea sus fuerzas, y si no bebe agua, se muere. Sí, el hombre puede ser muy capaz, muy inteligente, pero eso no quita su debilidad humana, su fragilidad humana. Hoy estamos y mañana y no estamos. Alguien puede morir solo porque le falte el aire más de ciertos minutos, por ahogarse, porque se le trabe algo, por falta de agua, por una bacteria, por un virus, por un cáncer. O sea, somos tan frágiles y creyendo que somos frágiles, creemos que podemos hacer cosas mayores a nosotros. El carpintero viene y traza. ¿Y qué hace? Darle forma, pero como no sabe cómo es Dios, le da forma de la creación que en su mente es mejor, que es otro hombre. Y entonces le da cierta imagen humana. Pero claramente hay un mensaje, serán avergonzados, dice 2 veces, porque lo repite, de alguna manera lo dice aquí en el verso 11, serán avergonzados, y más adelante dice que tiemblen, que sean avergonzados, y lo que está diciendo es, se darán cuenta de lo tontos que han sido en el día del juicio. Y la orden es como que se den cuenta ya de lo tontos que están siendo para que abandonen la idolatría. Lo absurdo de los humanos es que pretendemos que algo que hemos hecho con fuerza humana se convierta de repente en algo sobrenatural. Por más hábil que sea el artesano, no tienen nada en que basarse más en la noción del creador de lo más alto que se conoce, el hombre y su belleza. Sí, el hombre es el clímax de la creación, pero el final es una creación y una creación humana, menor aún que un hombre, y el hombre se está haciendo vano al hacer ídolos.
como lo dice otro. Sigamos leyendo aquí del 14 al 17. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice: ah, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, pues tú eres mi Dios. Interesante porque el primero empieza, el autor menciona la cantidad de árboles, como diciendo, miren todo lo que Dios ha hecho. Dios hizo cedro, ciprés, encina, pino, y Dios es el que dio la naturaleza para que creciera. Lo más que un hombre puede hacer es plantarlo, pero lo que lo hace crecer es la lluvia que Dios envía. Nosotros ni siquiera podemos crear la madera, ni podemos hacer crecer la naturaleza. Pero ¿qué hacemos? Usamos los recursos que Dios nos dio para ser dioses que adoramos, para hacer una imagen tallada y postrarnos, darle devoción. Es interesante porque usamos los recursos de Dios para hacer pan, cocinar carne, saciarnos. Reconocemos que de alguna manera nos hemos calentado y en lugar de agradecer a Dios, de la madera que sobra, aquí el carpintero hace su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo, líbrame. Como si pudiera un pedazo de madera librarlo. Hermanos, el mensaje aquí es que es la lluvia que Dios envía la que hace crecer los árboles de diferentes tipos. Y cómo los seres humanos, como dice Romanos 1, en lugar de darle gracias al Creador y de reconocer al Creador, muchas veces adoramos lo criado. Y a veces disfrutamos lo que Dios nos dio para saciarnos y en lugar de darle gracias a Dios, termina el ser humano haciendo un ídolo, lo reviste de suma importancia espiritual diciéndole, líbrame o sálvame, tú eres mi Dios. Sigamos aquí. 44 del 18 al 20. Ellos no saben ni entienden por qué Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas. El corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar ni decir: ¿no es mentira lo que tengo en mi diestra? Miren, hermanos, aquí el pasaje está resaltando la capacidad que el ser humano tiene para reflexionar. Y sin embargo, cómo a veces no nos detenemos a reflexionar. Ellos no saben y no entienden por qué Él ha cerrado sus ojos. Algunos dicen que aquí se está refiriendo a Dios, pero otros entienden que se está refiriendo al ídolo mismo, que en su adoración ha cerrado sus ojos. De alguna manera, un pasaje paralelo, lo vamos a leer después. Nos parece ser que aquí no es Dios el que ha cerrado sus ojos, sino es de alguna manera esos falsos dioses a quien ellos le han dado el poder. Pero ellos podrían reflexionar, porque Dios les ha dado inteligencia y podrían ponerse a meditar. Esto Dios me lo dio para hacer carne, para comer, para calentar sobre las brasas. ¿Voy a hacer del resto una abominación? ¿Voy a adorar lo creado? Voy a someterme ante lo que me fue útil, ante lo que yo formé, ante lo que yo quemé. Me postraré ante un pedazo de madera. Y obviamente en el entendimiento de la vida que nosotros llevamos, las reflexiones, las preguntas que nosotros tenemos que hacer es,
¿Tan importante es para mí la opinión de la gente? ¿Le voy a dar tanta importancia a la cantidad de dinero que tenga en mi cuenta? ¿Voy a hacer de mi fama el motivo de mi vida? ¿Voy a hacer de mi comodidad mi búsqueda continua? Porque esos son los ídolos actuales. Voy a hacer que el placer domine mi fuerza, mi tiempo y consuma mi dinero. Voy a trabajar solo para gastar. Voy a trabajar solo para que, no sé, comprar cosas solo para lucir, cosas que de verdad no me dan valor. Esas son las preguntas que nosotros hoy, en la era moderna, nos deberíamos hacer. Obviamente, en esa época, la gente se debería de haber preguntado, voy a hacer un pedazo de madera y me voy a postrar ante él. Debería de decir, agarrar el hilo y decir, no es mentira esto. O sea, ¿cómo yo puedo creerme que esto me va a librar, que esto me va a dar felicidad, que esto me va a dar valor? ¿Cómo puedo yo imaginarme que comprarme un carro de tal marca me va a dar valor, me va a dar identidad? ¿O que sacar tal título, o que obtener un trabajo? No, por supuesto que hay cosas necesarias, pero realmente, hermanos, hay algo asombroso aquí. Que adore un trozo de madera es asombroso, pero que no se dé cuenta de lo absurdo que es doblemente asombroso. Ese es el mensaje del profeta. Que a veces nos impresionen las cosas de este mundo, pues es asombroso, pero que no nos demos, que no reflexionemos, que no nos demos cuenta de su vanidad, de su poca importancia, de lo trascendente, de lo intrascendente, perdón, de lo temporal, de lo vano, de lo pasajero, de lo que el mundo nos ofrece. Eso es asombroso. Y la única explicación es que su corazón ha sido engañado, porque aquí dice el verso 20, él se alimenta de cenizas, o sea, termina comiendo cenizas. Y obviamente es un lenguaje metafórico donde está diciendo, está dejando que entre en su vida la basura, porque el corazón engañado le ha extraviado. ¿Quién es el en que engaña el corazón? El padre de mentira. Y ese mismo corazón, ya influenciado por el mundo y por el enemigo, le ha extraviado. El idólatra sostiene al ídolo producto de su propia fuerza, pero el ídolo lo ha llegado a esclavizar y no puede liberarse de la esclavitud de la mentira. Una adicción es un ídolo que esclaviza a aquel que la adopta. Y todos tenemos pues diferentes niveles, ¿verdad? Pero luchamos con esas tendencias. Los medios, los teléfonos, son cosas que nos pueden esclavizar. Y debemos de vivir como creyentes una vida de reflexión, una vida de preguntas, preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué le estamos dedicando tanto tiempo a ciertas cosas? Ahora la pregunta aquí es, ¿quién ha cerrado sus ojos para que no vean? Yo creo que la respuesta la da Pablo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean. No es el Dios verdadero, es el Dios de este mundo, que es Satanás, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hermanos, tanto en el pasado como hoy hay alguien encargado en que no veamos a Dios, sino en que veamos lo creado como lo mejor y como lo digno de adorar, y no al creador detrás de lo creado, que es el enemigo. Veamos Pablo predicándole a los griegos en Hechos 17, siendo pues linaje de Dios, habiendo sido hechos a la imagen de Dios, habiendo recibido la capacidad de Dios para razonar, es lo que él está diciendo. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. O sea, no debemos adorar las cosas creadas por el hombre. No debemos pensar que las cosas creadas tienen capacidad de darnos valor, de darnos seguridad, de darnos satisfacción verdadera. No podemos dedicar nuestra vida a algo que no nos va a salvar, que no nos va a llenar, que no nos va a dar verdadera identidad ni seguridad. Sigamos con Isaías 44, del 21 al 23, que ahí es donde regresa Dios a hablar a su pueblo, luego de esta sección, de este paréntesis, de lo absurdo de la idolatría y de lo común que es. Recuerda estas cosas, Jacob,
Y tú, Israel, porque eres mi siervo, yo te he formado, siervo mío eres. Israel, no me olvidaré de ti. He disipado como una densa nube tus transgresiones, y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Griten de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Griten de alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpan, montes, en gritos de júbilo, y el bosque, y todo árbol en el que él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Vamos a ver esto más despacio, pero la sección termina volviendo. La sección empieza mostrando, recuerden quién soy yo, dense cuenta quién soy yo, vean lo absurdo de la idolatría y luego vuelvan a conectarse conmigo, vuelvan a pensar en mí, vuélvanse a mí. ¿Por qué? Porque toda la creación celebrará cuando se vuelvan a mí y mi gloria sea evidente para todos. Lo primero que él está diciendo, el primer mensaje es: recuerda estas cosas, Jacob, y una de las cosas que el Señor quiere que recordemos es: porque eres mi siervo, yo te formé, siervo mío eres. Vean que se repite el término siervo, pero el mensaje central es: yo te formé, no me olvidaré de ti. Y aquí yo te formé la quinta vez en el pasaje que esto se menciona. En el 43:1, él nos había dicho que él era el creador y formador nuestro, acompañado de no temas. En el 43:7 vemos que dice: para mi gloria los formé y los hice. En el 43:21, este pueblo es formado para mí, mis alabanzas publicará. Y en el 44:2, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Miren qué hermoso, porque vemos que el mensaje de que Dios nos formó está conectado con el hecho de que tenemos un propósito, su gloria, publicar sus alabanzas, pero también tenemos un consuelo. El hecho de que Él nos formó está acompañado de: no temas, yo te ayudaré, no me olvidaré de ti. Entonces, eso es algo que debe de llamar nuestra atención. Pero hay cosas que nos dice: recuerda estas cosas. Hay un llamado a recordar. Y obviamente lo que está recordando es quizá el contexto anterior. Recordemos, hermano, que los idólatras han formado sus ídolos, pero el pueblo de Dios, Israel, ha sido formado por el Señor. Israel y la iglesia han sido formados por el Señor. Él es el que edifica la iglesia. Recordemos que el idólatra está atado a su ídolo, se ha esclavizado a él mismo, a su ídolo, pero Israel es un siervo libre del Señor, a quien el Señor, como decía otro pasaje, no ha esclavizado, no ha fatigado, no ha cansado, no nos pone un yugo difícil, nos pone un yugo fácil. Recordemos que el idólatra le pide a su ídolo que lo libre, pero no lo puede librar. Pero Israel ya ha sido redimido por el Señor, porque aquí está hablando de un Israel que ya fue sacado de Egipto, y para nosotros en una iglesia que ya fue sacada del reino de las tinieblas. Recordemos que el idólatra se postra ante un árbol cuando los árboles quieren alabar al Dios verdadero. Lo que Dios ha hecho en el pasado da seguridad sobre lo que Él hará en el futuro. Por eso tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Y aquí también hay un llamado a nosotros a recordar. Leamos aquí 1 Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es parte de ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria mía, porque todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, también somos llamados a recordar que Él dio su cuerpo y derramó su sangre por nosotros, que Él ha muerto y regresará de nuevo. Son verdades que debemos de vivir recordando de manera constante. El verso 22 dice: he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí,
porque yo te redimí. Sumamente interesante que aquí nube y espesa niebla o neblina representan lo que se borra fácilmente, pero este pasaje es un recordatorio de Isaías 43:25 que dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no recordaré tus pecados. Ese borro es lo mismo que disipar. Yo borro como una densa nube tus transgresiones, la misma palabra en hebreo, y la misma palabra pecados es la misma palabra. Él está volviendo a decir con otras palabras, por poesía, por elegancia, yo ya borré tus transgresiones, yo ya borré tus pecados, yo no me acordaré de tus pecados. Se disiparán, dejarán de ser, ni siquiera se acordarán que estaban ahí, totalmente serán borrados. Y sin embargo no quiere decir que Israel esté totalmente de corazón. Hermanos, es interesante porque el Señor está afirmando una realidad que Él ya determinó, borrar nuestros pecados, pero aún así todavía necesitamos volvernos a Él. Vuélvete a mí porque yo ya te redimí. Y lo que quiero resaltar es que no dice vuélvete a mí y yo lo redimiré, sino es vuélvete a mí una orden porque yo en el pasado ya te redimí. ¿Qué quiere decir? Yo ya hice un pacto contigo, yo ya te hice mi pueblo, yo ya te adopté como mi hijo, yo ya te redimí. Abandona los ídolos, abandona las cosas que llaman tu atención, que llaman tu adoración, que pelean en tu corazón por mí. Vuélvete a mí. Y nosotros, hermanos, aunque ya somos creyentes y aunque ya nos hemos rendido al Señor, hay áreas, hay espacios de nuestra vida donde en las cartas apostólicas somos llamados a volvernos a Dios. Jesús llamaba a sus discípulos a creer, aunque ya habían creído, pero los llamaba a creer de nuevo. Los reprendía por tener poca fe. Los llamaba a velar y orar para que no cayeran en tentación. Y los apóstoles también en todas las cartas hace un llamado constante, pero la primera carta de Pedro es un poco interesante. Leamos aquí estos pasajes de la primera carta de Pedro, algunos del capítulo 1 y del capítulo 2. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos de que antes tenían en su ignorancia. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, con un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura y la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Bueno, es algo que saca a luz este pasaje, es una realidad que vivimos todos nosotros. Ya somos hijos, pero a veces hay deseos que todavía están en nosotros, que vienen del tiempo que estábamos en ignorancia de Dios. Ya fuimos redimidos, pero todavía hay hábitos que heredamos de nuestros padres que necesitamos seguir meditando y abandonando. Ya fuimos salvos, pero todavía hay malicia en nuestro corazón que necesitamos desechar. Todavía a veces aparece el engaño, la hipocresía, las envidias, las difamaciones en medio de los cristianos, y por eso somos llamados a desecharlas. Si ya no existieran dentro de los círculos de creyentes, el apóstol no nos llamaría a desecharlas. Nos da el consejo de desear y llenarnos de la palabra para crecer. ¿Por qué? Porque todavía hay oportunidad de crecer, si no, no existiría el llamado a crecer. Ya somos peregrinos y extranjeros, ya tenemos conciencia que nuestra ciudadanía es celestial, pero todavía hay pasiones carnales que combaten contra nuestra alma. Es una realidad. Entonces nosotros también somos llamados a volvernos a Dios, y volvernos a Dios es abandonar esos deseos que antes teníamos, es abandonar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, es abandonar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación, es abstenernos de las pasiones carnales que combaten contra nuestra alma. Seguimos siendo llamados a volvernos al Señor.
Sigamos aquí con 1 de Pedro, ahora el capítulo 4, verso 2 y 3, y luego Colosenses 3, 5. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado le es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, injurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Colosenses 3:5. En tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las acciones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Vemos en estos pasajes la definición clara de lo que es idolatría. Hermanos, hay un llamado a volvernos a Él. ¿Por qué? Porque hay idolatrías en nuestro corazón que nos quieren apartar de Dios y que buscan nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra energía. Dentro de esas idolatrías están las pasiones humanas, está la sensualidad, está la lujuria, están las borracheras, están las orgías, las embriagueces. Todo eso es idolatría. También es idolatría la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia. El dinero se puede convertir en un pequeño ídolo. La búsqueda de placer sexual se puede convertir en ídolos. La búsqueda de solamente deseos son ídolos que tratan de alejarnos de Dios. Y como esos deseos se manifiestan en nuestra alma, necesitamos desecharlos, decirles no y volvernos a Dios. Seguimos con el mismo llamado. La voz de Dios que le habló a Israel también nos habla a nosotros y nos dice lo mismo. Vuélvete a mí, porque yo ya te redimí. Ya te redimí. Ya no es tiempo para seguir viviendo para tus deseos, para tu propio placer, para tu propia búsqueda personal. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo. Fuiste redimido. Ahora es tiempo de vivir para la voluntad de Dios y de considerarte muerto a todo lo que es idolatría. Hermanos, el Señor ha redimido a su pueblo y ha mostrado su gloria. El verso 23 es hermoso porque el verso 23 vemos la creación alabando al Señor. El verso 23 le habla a los cielos, a la tierra, a los montes y les dice, griten de júbilo cielos porque el Señor lo ha hecho. Griten de alegría profundidades de la tierra. Prorrumpan montes en gritos de júbilo y el bosque y todo árbol que en él hay. ¿Por qué? Porque la creación no solamente tiene que alabar, sino gritar de júbilo, en gran celebración, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Hablar de los cielos es posible que sea una referencia a los ángeles de las profundidades de la tierra, puede referirse aún a los habitantes del Seol, pero es un lenguaje poético que expresa totalidad, lo más alto, lo más bajo, incluyendo todo lo que está en la superficie terrestre, montes, bosques, árboles, que todo lo creado se regocije por la redención que el Señor ha hecho y sigue haciendo en su pueblo y la manera en que Él sigue mostrando su gloria y aún quiere mostrar su gloria en nosotros. El mensaje es claro. La obra de redención divina tiene consecuencias creacionales. No solamente Dios va a redimir a su pueblo, Dios va a redimir toda la creación. La obra, el sacrificio de Cristo no solamente vino para reconciliarnos a nosotros con Dios, sino para reconciliar, dice Colosenses, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, como debajo de la tierra. Hermanos, el destino glorioso del pueblo elegido apunta a un glorioso final del universo creado. De hecho, en su segunda venida, el Redentor, Cristo Jesús, aparecerá, como dice Mateo, con gran poder y gloria. Y como después dice también Mateo, se sentará en el trono de su gloria. Anhelamos ese momento. Pero también Romanos nos dice que la creación será redimida juntamente con el pueblo de Dios. Leamos Romanos 8, del 19 al 21. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Aunque el entendimiento detrás de esto es profundo, lo que podemos decir es que las flores que están ahí en las macetas de tu casa, los árboles de los bosques por donde sales a caminar, o los árboles, los ríos, las cataratas de todas las reservas aquí en Costa Rica y en muchos lugares del mundo,
están clamando para que los hijos de Dios se manifiesten, para que Dios libere, complete la obra de redención en su pueblo. ¿Por qué? Porque hoy ellos están sujetos a muerte, porque hoy fueron limitadas sus capacidades de regocijarse, de alabar, de hacer fiesta para Dios. Pero cuando la redención se complete, cuando los hijos de Dios se rebelen y sean glorificados y lleguen a ser lo que fueron llamados a ser, igual al Hijo mayor, parecidos al Padre, la creación misma será libertada y participará de la libertad gloriosa o de la libertad de la gloria de los hijos de Dios. No nos queda más que imaginarnos cómo será, porque no hay una descripción, pero el lenguaje es poético, pero quizá va más allá de lo poético. Realmente quizá vamos a oír árboles, montes, bosques cantar al Señor. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Pero terminemos con una advertencia del apóstol Juan, que es la misma advertencia del pasaje que estamos estudiando en Isaías. Leamos 1 Juan 5, del 19 al 21. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Hermanos, el mundo entero está bajo el poder del maligno, que es el engañador, que es el padre de mentira, que todo lo que te ofrezca a través de comodidad, de dinero, de poder, de placer, es mentiroso, es falso, es engañoso. Pero nosotros somos de Dios y hemos recibido entendimiento para detectar la verdad de la mentira, y lo verdadero, el verdadero es Cristo. Hermanos, el estatus del mundo, las clases sociales del mundo, los placeres del mundo, la vanidad de los ojos, la vanagloria de la vida, la vanidad de la carne, son cosas falsas, son cosas engañosas, son cosas sin provecho, son cosas sin valor eterno, son cosas sin propósito. Y si tú dedicas tu vida a eso, tu vida terminará sin sentido, sin valor, sin provecho. Ese es el mensaje. Pero ¿por qué seguir lo falso? ¿Por qué seguir la mentira? Si estamos en aquel que es verdadero, si tenemos el objetivo de conocer al que es verdadero, si ya hemos sido reconciliados con el verdadero Dios y hemos recibido la vida eterna, alejémonos de lo falso, alejémonos de los falsos dioses, de los falsos ídolos, de las cosas que nos prometen valor, que nos prometen placer, que nos prometen satisfacción, que nos prometen felicidad, fuera de Dios y fuera de las leyes de Dios y fuera de la obediencia a Dios, pero no nos las pueden dar. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. Volvámonos a Dios porque Él nos ha redimido. Y cuando nuestra redención se complete, veremos a la tierra, a la creación entera, adorar al Señor. Como preguntas de reflexión, ¿reconoces al Señor como el que te redimió, te dio vida nueva y te ha formado? ¿Es Él tu fuente de seguridad? ¿Estás recordando que solo Él es tu roca, que solo Él no cambia, que solo Él no te va a fallar, que solo Él te va a sostener, te va a proveer y te va a proteger siempre? ¿Hay alguna área de tu vida en la que necesites volverte al Señor? ¿Hay algún ídolo que necesites destruir, abandonar y rendir a los pies del Señor? Seguramente que hay, más o menos evidente. Nuestro corazón está constantemente fabricando ídolos. El Señor quiere que los destruyamos, que los derribemos, que los llevemos ante su presencia. Y por último, ¿imaginas el momento en que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, y en que escuchemos y en que escucharemos a toda la creación regocijarse con el Señor? Imagina lo glorioso que será la nueva creación, donde los árboles serán más gloriosos que los de esta creación, los ríos, las plantas, los bosques, los montes. No sabemos cómo será, pero será mejor y anhelamos estar ahí. Y para
llegar ahí necesitamos volvernos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el amor con el que nos muestras lo absurdo de buscar lo que el mundo, lo que el diablo, lo que la vida nos ofrece aparte de ti. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido esos que han tenido su entendimiento nublado y entenebrecido. A veces nos hemos extraviado por nuestro mismo corazón engañoso. Pero hoy, Señor, anhelamos volvernos a ti y darle la espalda a los ídolos. Anhelamos volver a refugiarnos, a sostenernos, a agarrarnos, a asirnos solamente de ti, como nuestro único y verdadero Dios, sostén, roca, fortaleza y refugio. Porque anhelamos estar contigo en el momento donde vengas con poder y gloria y donde libertes a la creación de la esclavitud en la que quedó cautiva por causa de la caída del hombre. Anhelamos ese día, Señor, que lleguemos a ser lo que hemos sido llamados a ser, tus hijos, ya parecidos a ti. Ya somos tus hijos, pero aún no somos como habremos de ser. Pero anhelamos ese día donde seamos como tú nos predestinaste para ser, santos, sin mancha, parecidos lo más que se pueda al Hijo. Gracias, Señor. Amén.